tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que vean este video. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, que es filosofía dentro del derecho del trabajo. El día de hoy me encuentro con mi compañera Surizadal, estudiante de la carrera de Derecho, su servidor Miguel Ángel Oliver, también estudiante de la carrera de Derecho. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña plática para que nos entiendan mejor sobre el tema y que podamos dominarlo y manejarlo de una buena manera. Empezamos con unos conceptos que nos va a dar la compañera Surizadal. Son conceptos abstractos y conceptos que nos van a ayudar para el desarrollo del tema. Te cedo la palabra, compañera. Bueno, como tal, la filosofía la podemos plantear en diferentes formas. Les voy a mencionar algunos conceptos de unos autores. Bueno, la filosofía nos la describe Pitágoras como un saber de libre desinteresado. También está la definición de Sócrates, que nos dice que la filosofía es el afán de saber de sí mismo. Y por parte de Platón nos dice que la filosofía es la razón de las cosas. Bueno, también podemos ver que por otra parte la filosofía del derecho nos la define Rafael Pina Navarra como el estudio jurídico de las normas, basándose en los principios de equidad y justicia. Bueno, para empezar, ¿me podrías dar una definición de qué es el derecho del trabajo? Claro que sí, compañera Suri. Bueno, pues hablamos que el derecho del trabajo es una rama específica dentro de nuestra carrera, de nuestro ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. El derecho del trabajo es una rama específica de un derecho que se llama derecho social. Este derecho nos ayuda demasiado para ver a las demás clases o a las clases marginadas dentro de cierto punto en nuestra carrera. El derecho del trabajo es muy importante porque gracias a este derecho las personas vulnerables o las personas trabajadoras de este ámbito pueden valerse. De hecho, está tipificado en nuestra Constitución mexicana, artículo 123. Viene con dos apartados. Estos dos apartados velan por los derechos de los trabajadores y obviamente tenemos una ley especial, una ley específica del derecho del trabajo, que es la Ley Federal del Trabajo, en la cual podemos ver y analizar todos los puntos que tienen que ver con convivencia, relación dentro del trabajo, todos los reglamentos y los lineamientos que deben de seguir tanto trabajadores como patrones. Hablamos que existen sindicatos dentro de este ámbito del derecho laboral y que ayudan mucho a los trabajadores pues para dar unas decisiones firmes ante patronos o ante empresas, que bueno, siempre es importante que ellos tengan esos sindicatos que velen por esta clase, ¿no? Por esta clase vulnerable que son los trabajadores. Bueno, en ese aspecto podemos dar a notar que la filosofía interviene porque para aplicar el derecho del trabajo tienes conocimiento de. Entonces sabemos que la filosofía es el afán de saber de sí mismo. Entonces siempre nos vamos a estar cuestionando continuamente del por qué tenemos estos derechos, el por qué tienen que ser respetados. Así es, un muy buen punto que tocas, compañera Suri, y es muy cierto. La filosofía del trabajo constantemente está ahí, en ese derecho. ¿Por qué? Porque los trabajadores, es cierto, ya tienen un conocimiento de que existe esta ley. Y con este conocimiento que tienen, no todos, pero sí la mayoría de trabajadores tienen el conocimiento. Y creo que es importante también que ellos dentro del ámbito laboral sepan cómo desarrollarse, sepan qué derechos tienen, sepan cuáles son los lineamientos que ellos firman, ¿no? Porque constantemente, los trabajadores no piensan, no tienen el conocimiento, no tienen la filosofía y firman a veces un contrato que en realidad no tiene mucha relevancia o no tiene mucho apoyo hacia ellos, ¿no? Bueno, allí puede intervenir lo de la hermenéutica, que viene metido en el ámbito filosófico, en el cual la hermenéutica consiste en la interpretación de los textos. ¿Por qué? Porque ya está establecido el contrato, como tal ya está establecido. Y nos menciona que también la hermenéutica puede ser verbal o no verbal. ¿Por qué verbal y no verbal? Porque puede ser a través de la palabra y a través de un documento ya establecido, en el cual hacemos un acuerdo mutuo y con ello llevamos a cabo un contrato. Pero antes, previo, se puede llevar un convenio. Claro, sí, en eso igual tienes mucha razón. La hermenéutica tiene mucho que ver porque es cierto, la hermenéutica es un método que se utiliza en la filosofía, dentro de la filosofía, y es un método muy importante porque, como bien lo mencionas, compañera Suri, la hermenéutica nos habla de que hay un diálogo, pero también un diálogo que está expresamente plasmado dentro de un documento, dentro de un papel,
Y es muy cierto, porque dentro del derecho laboral, para nosotros poder realizar un contrato o para que un contrato sea válido por medio, debe de haber un convenio anterior a. Entonces, ese convenio es muy importante porque es el diálogo en el que llega tanto el trabajador como el patrón, o en este caso el sindicato que representa al trabajador con la empresa o con el patrón. Entonces, es muy cierto, la hermenéutica tiene mucho que ver. Y también sabemos, bueno, tenemos Sí, muy bien sí. sabido que las obligaciones van de la mano. Entonces, como tal, también entra la mayéutica. ¿Por qué? Porque nos dice que esta se basa en la palabra. Entonces, si tú y yo estamos conversando ahorita, es porque vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, se van a generar obligaciones con las cuales se tiene que cumplir. Y estas se tienen que cumplir, ¿por qué? Porque ya está establecido en la Constitución mexicana el derecho del trabajo. Como tal, como ciudadanos todos podemos exigir eso. Claro, sí, es muy cierto, sí, la mayéutica también tiene que ver mucho aquí, porque la mayéutica, otro método filosófico ocupado, digo, hace mucho tiempo, estamos hablando de una edad contemporánea, entonces creo que el método de la mayéutica es muy importante también porque hay un dialecto, hay un diálogo y que mediante ese diálogo se llega al conocimiento de lo que va a ser el trabajo, ¿no? De lo que va a consistir o cuál es el ambiente que vamos a vivir dentro del trabajo. Para culminar, les vamos a hablar sobre la axiología. La axiología se basa en los aspectos de los valores y una persona moral, que lo vamos incrementando día a día. Por ejemplo, los valores del respeto, la solidaridad y la equidad. En el ámbito del filósofo alemán, Sí, claro, hablamos que el filósofo alemán Max Hegel nos decía que los valores son objetos, pero no objetos materiales, no objetos de los que podemos tocar, sino objetos que son indestructibles y van más allá. Hablamos que los valores influyen mucho en el trabajo. ¿Por qué? Porque una persona con valores hace que su trabajo se vea bien, hace que su trabajo tenga éxito y hace que su trabajo no lo vea como una necesidad o como algo que tiene que hacer diariamente forzado, ¿no? O que tenga que verse estresado, tener muchos puntos negativos, sino que los valores le ayudan para que él lo tome con gusto y sepa que su trabajo y el valor que tiene dentro del trabajo esa persona le ayude a desenvolverse y a desarrollarse en el ámbito. Entonces, bueno, pues como conclusión tenemos esta, que la axiología también es una forma filosófica de ver el trabajo y en este caso el derecho, ¿no? Porque igual sabemos que el derecho del trabajo ve y vela por los valores y por los derechos de este sector vulnerable que tenemos, que son los trabajadores. bueno, para concluir, nomás quiero agregar y recalcar la ética. La ética estudia y es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana, que ya mencionamos antes, y que hace referencia y va acorde a mano con la axiología. Bueno, espero y les haya gustado este pequeño video, esta pequeña charla, podcast que acabo de sostener con la compañera Susi Saray. Bueno, hablamos de un tema muy importante para la sociedad, entonces espero les haya sido agradable el escucharnos, el sintonizar este video, el verlo y bueno, ayudarles en lo que quieran. Estamos pendientes, suscríbanse y vamos a tener un poquito más de contenido dentro de este canal. Es un canal jurídico para cualquier cosa y que le podamos ayudar. Gracias. Gracias.